Pero también a esta hora de la mañana, hablando de la pandemia, nos atiende el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, por una particularidad, hechos que suelen presentarse en medio de tantos datos, tantas cosas, tanta información. Director, antes que nada, buenos días, gracias por atender esta comunicación. Muy buenos días, Juan Diego, ¿cómo estás? Director, hay mucha polémica porque el DANE revela unos datos sobre la muerte, sobre la mortalidad de COVID-19 y el Ministerio de Salud otros datos, no coinciden. La pregunta es, y las suspicacias que se generan, ¿hay manipulación de datos o qué está pasando? No, por supuesto que no. Creo que Colombia ha sido reconocido como uno de los sistemas de registro de salud más destacados de América Latina. El RUAF-ND, que es la base de datos que administra el Ministerio de Salud y Protección Social para garantizar que todos los hechos vitales de los colombianos estén debidamente registrados, es supremamente robusta. Creo que las diferencias aquí son mínimas. Debemos recordar que en la medida en que el país se encuentra en una situación de pandemia, el sistema de vigilancia epidemiológica debe concentrarse por hacer seguimiento a las defunciones que están efectivamente confirmadas, es decir, que tienen una prueba confirmatoria de la defunción por el coronavirus COVID-19. Desafortunadamente, en la medida en que hay otros hechos que pueden generar una sospecha sobre la defunción por COVID-19 sin que al momento de la defunción haya una prueba, tenemos que, por instrucciones de la Organización Mundial de la Salud, tener una codificación temporal, que es la codificación COVID-19 sospechoso. Es por eso que el DANE está presentando, como lo hizo el día viernes, que entre el 2 de marzo y el 23 de agosto se registraron 17.803 defunciones por COVID confirmadas, coincidiendo casi que perfectamente con la base de datos que tiene el Instituto Nacional de Salud con las defunciones confirmadas y registradas hasta esa fecha del 23 de agosto. Desafortunadamente, hay unos hechos o unos fallecimientos que generan una sospecha de la causa de muerte por COVID. Por ejemplo, cuando la persona tiene una infección respiratoria aguda, tiene comorbilidades, pero todavía la prueba no puede confirmar que efectivamente esté contagiado por el coronavirus. Automáticamente, cuando sucede la muerte, la institución prestadora de salud, a partir de una codificación internacional, que es la CIE-10, que seguimos todos los países de la Organización Mundial de la Salud, se han registrado a la fecha 7.257 muertes sospechosas por COVID que van a ser resueltas por unos comités que ha definido el Ministerio de Salud y Protección Social para determinar si se confirman, entran a sumar a la cifra de muertes confirmadas por COVID, o si no, van a ser codificadas por la causa de muerte efectiva según la normatividad de la Organización Mundial de la Salud. Para clarificar datos, director, 17.800 personas han muerto de COVID-19 plenamente confirmadas. Estas 7.250 son sospechosas, es decir, ¿en esos 17.000 no están los sospechosos o sí? Dentro de las 17.803 muertes están las muertes por COVID confirmadas, es decir, donde hubo efectivamente una prueba confirmatoria. Las otras muertes, las 7.257, son aquellas muertes en las que, por ejemplo, la persona tenía infección respiratoria aguda, tenía comorbilidades y había señalado haber estado en contacto con alguien ya contagiado por COVID-19, pero al momento de muerte no pudo haber una prueba confirmatoria que, en el llegado caso que llegara con un rezago de días, pues va a ser actualizada en la base del RUAF de nacimientos y defunciones, que es la base estructural de los hechos vitales de los colombianos. Es decir, podrían subir el número de personas muertas por COVID-19 a cerca de 25.000 si se confirman las sospechas de estas otras personas que murieron por COVID. ¿Cómo se aclara eso? ¿Cómo se cercioran al final de cuentas que estas personas sí murieron por COVID o no? Muy buena pregunta.
El sistema de registro de derechos vitales en el país es un sistema muy bien estructurado, como lo presentamos al comienzo de nuestra intervención, y tenemos una desagregación territorial muy importante, tanto por el lado del Ministerio de Salud como por los codificadores de estadísticas vitales del DANE. Así, desde el 22 de junio, el Ministerio de Salud y Protección Social definió cuáles son las reglas de los comités que vamos a desarrollar para poder clarificar esas defunciones, específicamente a partir de en donde la institución prestadora de salud y el médico cabeza de este análisis va a analizar los registros epidemiológicos, los registros clínicos, los posibles exámenes que estén a la mano para tomar una decisión de si efectivamente podemos confirmar la muerte por COVID-19 o fue una muerte que fue desencadenada por otra causa asociada con las comorbilidades que presentaron las personas al momento de fallecer. Si le entiendo, cuando la persona muera, el grupo de médicos y demás, en el acta de defunción, con una autopsia verbal, dirá si murió por COVID o no. Exactamente, y ese es un tema que tiene cierto rezago, porque también debemos recordarle al país que en una situación de pandemia, pues las prioridades son en este momento el tratamiento de las personas que están en salas de cuidados intensivos y todo el manejo epidemiológico. Por eso existe un rezago que estamos comprometidos con el Ministerio de Salud y Protección Social de desarrollar esos comités a lo largo del mes de septiembre para que en la fecha estructural de salida de hechos vitales, que es el 30 de septiembre, podamos tener una armonización de estos resultados. Pero lo importante, Juan Diego, es que no es que estemos contradiciendo ni confundiendo. El país necesitaba saber en este momento de salida a esa nueva normalidad cuándo había sucedido el pico de exceso de mortalidad, en qué departamentos había sucedido más tarde o más temprano, y por eso esta información, que en el caso de muertes confirmadas difiere en apenas 500 defunciones en todo el periodo de análisis del 2 de marzo al 23 de agosto, más allá de confundir, lo que busca es informar que efectivamente el pico pasó en la semana 31, pero en algunas ciudades y en algunos departamentos el pico fue más tarde y por consiguiente debemos ser más cuidadosos, como en el resto de departamentos diferentes, a Valle, Antioquia, Atlántico, en donde junto con Bogotá los picos sucedieron en la semana 31, pero en el resto del país en la semana 33. Director, suele ocurrir que el resultado de la prueba ya llega tarde, la persona murió y termina diciendo que tenía COVID, pero a lo mejor se reportó otra causa de muerte. ¿No sería más práctico aplicar celeridad en la prueba, en el resultado, antes que cualquier otra cosa para tener certeza? Que ese ha sido, Juan Diego, gracias por esa pregunta, porque ese ha sido la apuesta más importante del Ministerio de Salud y Protección Social, y por eso recordémosle al país que cuando hablamos por primera vez de la relación de muertes sospechosas por COVID, casi que triplicaban las muertes confirmadas, pero ahora estamos viendo una relación de 17.000 contra 7.000, es decir, menos de la mitad de las muertes confirmadas corresponden con muertes sospechosas. Eso significa que el volumen de pruebas ha permitido que siempre logremos tener una alta probabilidad de confirmar o descartar la muerte por COVID-19. El objetivo es que existen unos rezagos, pueden existir, y por eso la base de defunciones tiene la fecha de acaecimiento, llamémoslo, del fallecimiento y la fecha de registro. Con eso nosotros vemos cómo el Instituto Nacional de Salud, en la medida en que las pruebas confirman que alguien en el momento de muerte, que no sabíamos si estaba infectado por el coronavirus, automáticamente actualiza, y la base del Instituto Nacional de Salud ha ido permanentemente actualizándose para garantizar la cercanía de las muertes confirmadas por COVID-19. Hay 17.803 personas muertas confirmadas por COVID en el país, 7.250 sospechosas. ¿En qué regiones de Colombia están esas 7.250 personas sospechosas de COVID, de haber muerto por COVID?
Bueno, particularmente, a diferencia de las muertes confirmadas, los 3 departamentos que concentran el mayor número de muertes sospechosas son Bogotá, Atlántico y Antioquia. Mientras tanto, en las muertes confirmadas tenemos que los 3 departamentos más importantes son Bogotá, Atlántico y Valle del Cauca. Particularmente en Antioquia tenemos una participación muy importante de muertes por COVID-19 sospechosas que van a ser la prioridad número 1 de esclarecimiento a través de estas autopsias verbales y los comités que ha definido el Ministerio de Salud. 7:48 de la mañana, es Juan Daniel Oviedo, el director del DANE, a esta hora de la mañana, muy amablemente atendiendo a Noticias Caracol. Como siempre, director, muchas gracias por esta comunicación, por aclararnos muchas dudas. Aclarar muchas dudas. ¡Feliz día! Que esté muy bien.